Todos, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Oxínoro de la pareja de Nan y Mac. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Arrastra una silla y siéntate aquí. ¿Por qué? Mac preguntó. Si te digo que lo hagas, lo haces, dijo Nan con voz profunda. Entonces Mac trajo una silla. Siéntate, ¿crees que solo te traje aquí para mirar y jugar? Dijo Nan, regañándolo de nuevo. Toma, dijo Nan. ¿Qué? Preguntó Mac. Organiza estos papeles por día y por mes, dijo Nan, recostándose en su silla. Entonces, ¿por qué no lo haces tú mismo? No es asunto mío, dijo Mac con voz quebrada. Aprende a ser útil. No quiero repetirlo, dijo Nan con voz severa. Mac apretó los labios por un momento antes de arrastrar la caja que tenía los papeles. ¿A dónde vas? Nan preguntó. ¿No puedo organizarlo en el sofá? Mac preguntó. Nan sonrió levemente. Entonces ve, dijo Nan. Mac agarró la caja y se sentó en el sofá, porque el espacio era más grande. Antes de sacar lentamente las diferentes notas y organizarlas como se le había indicado Nan. Mac también notó que Nan lo miraba todo el tiempo, pero trató de ignorarlo. Nan siguió examinando a Mac. Pensó que Mac e Ike no eran tan diferentes. Ike se ve más grueso que Mac, quizás porque Mac no trabaja tan duro como Ike, que estuvo en el garage la mayor parte del tiempo. ¿Puedo preguntarte algo? Nan dijo, rompiendo el silencio. ¿Qué? Preguntó Mac. Cuando querías a Ike, ¿querías que él sea tu esposa o quieres que sea tu marido? Nan preguntó con curiosidad. ¿Por qué lo preguntas? Dijo Mac. Porque tu figura probablemente se parecería más a la esposa de Ike, dijo Nan con una risa burlona. ¿Cuál es mi figura? Ese tipo de cosas no tiene nada que ver. Al igual que tú, podría tomarte y convertirte en mi esposa, dijo Mac, porque sabía que se estaba burlando de él. ¿Te atreves a decir eso, Mac? Nan empezó a reírse, antes de calmarse lentamente. Pero lo siento, es demasiado tarde, dijo Nan con una sonrisa. Mac apretó los dientes. Antes de que los dos pudieran decir algo, sonó el teléfono de Nan. Lo levantó para mirarlo antes de contestar. Gia Neil, Nan respondió a la llamada de Neil. Neil le contó a Nan lo que había pasado con Day. Nan preguntó y su voz comenzó a sonar tensa. Mac, al escuchar el nombre de Day, se sorprendió un poco. La voz de Nan comenzó a sonar tensa. El auto de Day volcó, dijo su amigo. ¿Gia Day? Nan inmediatamente preguntó con impaciencia. Mac se quedó quieto y escuchó. Ya salió de UCI, pero todavía no se ha recuperado, dijo Neil. ¿En qué hospital está Gia Day? Voy a visitarlo, dijo Nan. Mañana iré, ven conmigo, dijo Neil. Y Nan aceptó. Después colgó la llamada. ¿Por qué estás sonriendo, Mac? Nan preguntó preocupado por Day. Nada, solo pensé que tu hermano podría abandonar este mundo, dijo Mac enojado. Nan apretó los dientes y se acercó rápidamente a Mac. Una palma gruesa se estrelló en la cara de Mac con tanta fuerza que quedó atónito. Manchas rojas fluyeron por la comisura de su boca. Me lastimaste, me duele, dijo Mac con dolor, mientras que Nan presionaba su cabeza en el sofá. No seas tan grosero, Mac. La persona que podría irse serías tú, y no Gia Day, Nan dijo mientras apretaba los dientes, hasta que las venas se destacaron. La gente como él debería abandonar este mundo, Mac gritó enojado, haciendo que Nan temblara. Mac trató de patear, pero no pudo. Las lágrimas brotaron de las comisuras de sus ojos por el dolor. Pero Nan no vaciló. Asintió y guió a Mac por la parte trasera de la oficina para dirigirse directamente a la casa. Los subordinados de Nan que estaban afuera se miraron en estado de shock. Nadie se atrevió a preguntar cuando vieron la expresión enojada de Nan. Mac se retorcía y lloraba en el camino, con dolor. Suéltame, suéltame, Mac lo regañó salvajemente, gritando sin parar. De repente se escuchó la voz de un hombre. Tonto, suelta a mi amigo ahora mismo.
Se escuchó un fuerte grito cuando la figura alta de un hombre joven corrió hacia adelante y pateó a Nan en la espalda hasta que cayó. Los subordinados de Nan inmediatamente se apresuraron a entrar. El joven apartó la mano de Mac, y luego agarró a Mac para que se colocara detrás de él. ¿Cómo llegaste aquí, Dew?, pregunta Mac sorprendido. Nan miró hacia arriba con ojos brillantes. Basta, ¿te atreves a patearme?, preguntó Nan con voz severa. Más rápidamente se movió para pararse frente a su amigo. No te metas con mi amigo, tonto, se apresuró a decir Mac, sabiendo que Dew definitivamente no sería capaz de luchar contra los aliados de Nan. Dew agarró la muñeca de Mac, listo para proteger a su amigo. Nan lo miró con ojos desdeñosos. Vamos, ven aquí, dijo Nan con voz tranquila, pero le ardían los ojos. Ven a casa conmigo, dijo Dew de nuevo. Mac se giró para mirar a su amigo, confundido. Te he estado siguiendo hasta la parada del autobús. Me preguntaba qué estabas haciendo, así que esperé hasta que este lugar abriera para entrar y encontrarte, dijo Dew. Porque en realidad lo siguió al ver a Mac caminando de regreso al autobús, para encontrarse después con Nan, que lo estaba esperando. Rápidamente volteó a mirar y vio que Nan conducía hacia el hipódromo, pero en ese momento no estaba abierto para entrar, así que Dew lo esperó. Y cuando llegó el momento, Dew entró y fue a buscar a Mac, y descubrió que Nan sostenía de la cabeza a Mac y lo arrastraba. «Y que vinieras aquí, Mac», Nan volvió a gritar. «Dew, regresa primero, estoy bien. Si sigues aquí, el único que saldrá lastimado serás tú», dijo Mac, aunque quería volver con su amigo, pero no estaba listo para hacerlo. ¿Contarle a su amigo todo lo que pasó? Mac tampoco quería que su amigo se metiera en problemas por su culpa. Dew frunció el ceño. «¿Por qué? Soy muy fuerte», dijo Dew. «Estoy preocupado por ti», dijo Nan con una sonrisa. Dew estaba a punto de atacar, pero Mac agarró a su amigo primero. «Lo siento, Dew, regresa tú primero, puedo cuidarme solo», dijo Mac para tranquilizar a su amigo, aunque no sabía si podría manejarlo solo. «¿Qué está pasando? Puedo ver que te está lastimando», argumentó Dew suavemente. «Entonces ve y denuncia en la comisaría que lastimé a tu amigo y lo arrastré. Arrésteme por 2 cargos. Y también por», dijo Nan mientras miraba a Mac significativamente. Mac lo interrumpió porque sabía exactamente lo que Nan iba a decir. «Dew, regresa, te lo ruego, estoy bien». Mac miró a su amigo con ojos suplicantes. Con esto terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden, por favor, de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye. Cuídense mucho.